Hola Lorena, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Démosle, a ver, una espera de unos 3 o 2 minuticos a los compañeros para que se nos unan. ¿Listo? Y damos inicio. Gracias, profe. Vale. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buena tarde. Muy bien, gracias. Con Diego Guarnizo. Hola Diego, buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a dar espera de unos 2 minuticos para ver si se nos unen los demás compañeros y damos inicio a esta tutoría. ¿Listo? Profe, una preguntita, una consulta. Cuéntame, Diego. Profe, es que estaba viendo que el taller 1 y 2 aún no tiene calificación, pero el taller 3 que ya lo envié tiene una calificación de 2. ¿Por qué sería? Sí, sí, resulta que he estado calificando y la plataforma no me ha subido las notas de sus trabajos. Entonces tengo que ponerme a la labor, ¿sí? De sacar un archivo aparte y empezarles a calificar nuevamente, pasar las calificaciones y volverlas a subir a la plataforma, ¿sí? El día de ayer califiqué un ensayo, no recuerdo, Diego, no sé si habrá sido el tuyo, Diego, un ensayo yo le coloqué ahí los comentarios, no cumplía con el cuerpo que debe de llevar un ensayo, ¿sí? Un ensayo debe tener primero, no tenía el tema por ningún lado de lo que yo les había pedido, creo que la temática era que expliquen el por qué existen ese tipo de controversias que con el teorema de Bayes. ¿Listo? Por ningún lado, yo lo leí todo el ensayo, entonces, una por ese lado estaba un poquito perdido el estudiante en lo de la temática, ¿sí? No tenía los cuerpos ni las partes que debería de llevar un ensayo, que lo que yo les había dicho, fui muy clara desde un comienzo, tenía que llevar introducción, ¿sí? Una pequeña introducción, tenía que el ensayo estar en primera persona, porque obviamente lo que hace el ensayo es dar el punto de vista de la persona hablando en primera, ¿listo? No tenía conclusiones, entonces sí me le fue mal la calificación, pues la plataforma sí me la permitió subir, me imagino pues la nota que sacaste, Diego. ¿Listo? Entonces, ojo con esas indicaciones. Todavía no he subido las demás noticas, entonces sí les pido que por favor me den espera por lo menos hasta la próxima semana, que ya sería el viernes, porque tengo que ponerme al día en esas notas para volverlas a subir a plataforma. ¿Listo? Se les pide disculpas. Bueno, vamos a comenzar. Siendo hoy 14 de noviembre del 2020, vamos a dar inicio a nuestra tutoría de estadística probabilística. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla por aquí. Listo. Bueno, creo que todavía, con la pregunta que me dijo el compañero, creo que todavía ustedes tienen plazo para enviar ese ensayo, ¿verdad?
No sé si, no recuerdo la fecha hasta cuándo se los dejé. ¿Hasta cuándo? ¿Me dicen, por favor? ¿Hasta cuándo tienen fecha para el ensayo, el envío? Hasta el día miércoles, profe. Ah, ya Hasta el día pasó. miércoles, profe. Ah, ya, No, ya. Bueno. ¿De la próxima semana? hasta el de la siguiente, hasta el Ah, 18. perfecto. Bueno, pues tienen tiempo todavía. Sí, sí les recomiendo, muchachos, que lo hagan con tranquilidad ese ensayo, con calma y con los requisitos que se les pidió en esa notica, porque sí es indispensable. A mí los ensayos me gustan muchísimo porque sí me tomo el trabajo de leerlo renglón por renglón, porque es así donde uno trata de comunicarse con el estudiante dando su punto de vista y haciendo entender cuál es su posición sobre la temática que se expuso. Entonces, los ensayos para mí es una prueba diagnóstica de verdad muy exigente y de mucho cuidado, ¿sí? Entonces, sí tengan esas recomendaciones, chicos y chicas, pues para la elaboración de este taller. ¿Listo? No, no es cuestión, como les decía en un comienzo, de copiar, de ir a internet y copiar qué es el teorema de Bayes, porque eso ya lo vimos en clases, ya sabemos qué es el teorema de Bayes. Infinidad de teoría van a ustedes encontrar en internet con nuestro amigo Google, ¿sí? De eso no se trata. Se trata es que ustedes aprendan un poco a ver de qué se trata esta temática, este teorema, ¿sí? Y que den su punto de vista del por qué existen estas controversias tan grandes, tanto científicamente como también filosóficamente, bueno, y en los demás campos, ¿listo? Entonces, creía que una hoja o dos hojas mínimo, creo que les dije de contenido, donde puedan ustedes expresar si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué controversias existe, qué no, ¿listo? Yo les había explicado en la anterior clase. Bueno, chicos, la anterior clase habíamos nosotros hablado sobre unos teoremas, sobre unos teoremas y tipos de operaciones dentro de la estadística probabilística, ¿sí? Resulta que la estadística probabilística también juega un papel muy importante con las demás áreas, obviamente, ¿verdad? Es por eso que la estadística probabilística también está conformada y va de la mano con lo que ahora vamos a ver, con este tema que vamos a ver, que es la distribución de probabilidades. ¿Listo? La distribución de probabilidades, más adelante nos vamos a enterar un poquito más, ¿sí? Si va sujeta de la estadística probabilística, pues obviamente, ¿sí? Vamos a manejar, vamos a ampliar nuestro conocimiento en cómo vamos a sacar una simple probabilidad y cómo con el paso del tiempo se va haciendo un poquito más compleja, ¿sí? Porque ya vamos a empezar pues a hablar ya de varianza, perdón, de medias, ya vamos a empezar a manejar poblaciones, muestras dentro de las probabilidades. Por eso que esta temática de hoy se va a denominar distribución de probabilidad. ¿Listo? Perfecto. Nos vamos a contextualizar un poquito haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto durante este ciclo y por qué nos vamos a meter a esta parte de la distribución de probabilidad. ¿Listo? Dice, en el mundo actual, al momento de nosotros de tomar una decisión, ¿sí? Un evento, algún experimento, ¿sí? Muy rara vez contamos con la información completa para hacerlo, ¿sí? Nosotros a veces tenemos todos los requisitos, toda la información, nosotros la podemos empezar a administrar a nuestro gusto, pero no siempre vamos a tener al 100% completa nuestra información, ¿sí? Es por eso que aquí viene un término que se denomina la inferencia estadística. Inferencia estadística, que es donde juega un papel fundamental en ese momento en que nosotros no contemos con esa información al 100%. ¿Listo? Pero, ¿qué es la inferencia? ¿Qué es inferir? ¿Sí? La parte de inferir, en los demás campos lo tomamos como involucrarse, informarse, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando. Infiero en esa temática y doy un aporte. Pero la inferencia dentro de la estadística, ¿sí? Juega el siguiente papel. ¿Qué es la inferencia? Dice, es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, ¿sí? Es un proceso que nosotros tenemos que hacer
para poder sacar de una conclusión más conclusiones. Pero estas dicen que esas conclusiones van a salir a partir de unas premisas. ¿Qué son las premisas? ¿Sí? Las premisas en cualquier campo a nivel interdisciplinario, ¿sí? Son conjeturas que permiten inferir algo y sacar una conclusión. ¿Sí? Premisas, en otras palabras, es un evento. Pasó esto y concluyo que. ¿Sí? Y de esa conclusión general, yo puedo inferir sacando o derivando más conclusiones sobre esa conclusión general. ¿Listo? Eso hace referencia a lo que es la inferencia. ¿Sí? Eso es en el momento en que uno no tenga al 100% la información a disposición o a mano para empezar a trabajar y hacer algún tipo de evento o alguna toma de decisiones. ¿Listo? Bueno. Ya sabiendo qué es la inferencia y qué papel juega, cómo vamos a empezar a sacarlo, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? A partir de lo que nosotros denominamos dentro de una población lo que es una muestra significativa, ¿sí? Lo que, si nosotros tenemos una muestra, obviamente de una población, obviamente vamos a tener una información limitada, ¿sí? No puedo decir tengo una población, sí, existe también población ilimitada, pero si yo ya tengo mi muestra establecida, ¿sí? Y tengo mi población también establecida, pues obviamente que mis eventos, ¿sí? En mi toma de decisiones, vamos a manejar una información completamente limitada, finita, ¿sí? Inferimos, dice, propiedades de la población, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos una población, tenemos que saber qué características, qué atributos, qué propiedades tiene esa población, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos empezar a aplicar la teoría de las probabilidades. Ya teniendo ya esas características, esos atributos que yo les digo de la población o de las muestras, ¿sí? Nosotros ya podemos empezar a hacer ¿qué? A analizar, a estudiar, a mirar las varianzas, a mirar los cambios que se generaron dentro de esa población, analizar también los riesgos que puede presentarse en ese momento la empresa o mi experimento o investigación, ¿sí? Y obviamente, si yo empiezo a analizar, si nosotros empezamos a analizar ese tipo de riesgos buenos, de características, de cualidades, ¿sí? Vamos nosotros que tener la oportunidad de empezar a reducirlos al mínimo, esos riesgos, ¿sí? Existe una teoría donde dice que todo evento, toda investigación, todo experimento, ¿sí? Siempre va a tener por lo menos, ¿sí? Un grado de error, 1% de error. Siempre va a haber un nivel de error, un margen de error, ¿sí? Un margen de riesgo. Por más perfecto que yo trate de hacer el experimento, o la investigación, o el evento, o la probabilidad de tomar decisiones, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo mínimo, un margencito de error, así sea 0,00001, pero es un error, es un margen de riesgo. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos con la probabilidad de inferencia, con las probabilidades estadísticas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar ese margen de error. ¿Y cómo hacemos? Sabiendo las características de la población, ¿sí? Mirar en qué infiere, en qué se afectan estas características de esta población, de esta muestra, y es ahí donde nosotros empezamos a jugar ese papel muy importante. ¿Listo? De sacar conclusiones dentro de otras. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, dice, al momento de realizar la manufactura de un producto, calcular la probabilidad de que a lo sumo 10% de ellas salgan afectados. ¿Sí? El momento de realizar el momento de nosotros de realizar este proceso, esta elaboración, este producto, ¿sí? Va a haber, ya tenemos la población. Una vez que tengamos la población, nosotros obviamente sacamos una muestra, ¿sí? Nos va a arrojar un pequeño resultado,
Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a inferir cómo se comporta la población, ¿sí? Obviamente la muestra pues sale de la población, nos va a dar un resultado y vamos a empezar a sacar nosotros las conclusiones. ¿Listo? Por favor. Sí. Aquí. Les había dado esa temática, chicos. Espérenme, que se me pasó esto. ¿Sí? Al hablar ya de inferencia, como yo les decía, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Qué pena. A ver, espérenme. Vámonos por aquí. Eso. Pues ya sabemos qué es la inferencia, ¿sí? Un concepto general. Entremos a ver qué es el concepto definitivo. ¿Qué es la estadística inferencial? ¿Sí? Se llama estadística inferencial o inferencia, ¿sí? A la rama de la estadística encargada de hacer deducciones. Una deducción es una conclusión, ¿sí? Si yo hice un ensayo, independientemente de la temática, yo tuve que haber deducido algo al final de esto. Además de que yo di mi punto de vista, yo tuve que haber deducido algo, ¿sí? Una conclusión. No me parece, no estoy de acuerdo con el teorema de Bayes porque limita la capacidad de los científicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una conclusión. Bueno, esto es lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Se encarga directamente de sacar deducciones. Es decir, dice, inferir en propiedades, conclusiones, o hasta veces tendencias, tiende a ser que, ¿sí? A partir de una muestra del conjunto. El conjunto hace referencia a la población, al espacio muestral que nosotros tenemos a disposición. ¿Listo? Su papel es interpretar, ¿sí? Lo que hace la estadística inferencial, maneja tres papeles, son muy importantes. Interpretar, proyectar y realizar comparaciones. Interpretar, proyectar y comparar. ¿Sí? Si nosotros tenemos en claro esos tres conceptos, sabremos cómo y en qué momento saber identificar, ¿sí? Una estadística inferencial. ¿Listo? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? Este verbo, obviamente, ¿sí? Porque es una acción, lo que se va a hacer es un acto, ¿sí? Este verbo refiere a explicar o a declarar el sentido de algo. Nosotros cuando queremos interpretar algo, queremos dar a conocer eso, que me entiendan, hacer entender, ¿sí? Explico algo, ¿sí? Sobre cualquier objeto, sobre cualquier persona, cualquier cualidad, cualquier característica, ¿sí? Eso es lo que hace el verbo interpretar. ¿Listo? Refiere a explicar o declarar el sentido de algo, pero con fundamentos, ¿verdad? Uno no va así por explicar, ¿por qué esa persona es rubia? ¿Sí? Mi interpretación es, porque sí. No, ¿verdad? Porque la genética de esta persona, el padre es rubio, la mamá también, entonces unifican, ¿listo? Trato de interpretar. Y al unirse estas dos personas, eso es interpretación, ¿sí? Declarar el sentido de algo para hacer entender a las demás personas, ¿listo? Proyectar, una proyección, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Sí? ¿Qué ideas tienes? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Yo, y qué, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cómo me trazo? ¿Sí? ¿Qué plan tengo? ¿Y cómo los voy a realizar? ¿Sí? Entonces sería idear, trazar, disponer el plan y cómo los voy a realizar, cómo los voy a ejecutar.
¿sí? O sinónimo, ¿cómo voy a materializar mi proyecto? ¿Sí? Porque hay que materializar la situación, porque ¿qué hago yo con proyectarme si nunca lo hago? Si no me propongo, yo quiero tener mañana una finca, pero ¿qué haces tú para tener esa finca? Pues tengo que ahorrar dinero. ¿Cómo lo estás haciendo? Todos los días, No me voy a proyectar, ay, es que el sueño, no, ¿verdad? Yo tengo que materializarlo, cristalizarlo. ¿Listo? Entonces, idear, trazar, disponer el plan para poder poderlos ejecutar. Perfecto. Comparar. Comparar. Dentro de la estadística inferencial, comparar es apreciar. Uno que dice, ¡ay, qué horrible que lo compare! ¿Sí? Pero lamentablemente son necesarias, porque son apreciaciones que nosotros hacemos con un objeto y con otro, ¿sí? Apreciamos las semejanzas o diferencias entre objetos, entre personas o animales. ¿Listo? Si nosotros podemos interpretar, ¿sí? Saber explicar las cosas y sabemos proyectar esas cosas, ¿sí? Y también compararlas, nosotros ya estamos al tanto de lo que es una estadística inferencial, que es un papel muy importante. ¿Listo? La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones. ¿Qué son deducciones? Son las famosas conclusiones. ¿Sí? Vamos a ver qué mecanismos le permite ayudar a la estadística inferencial para que ésta empiece su funcionamiento. ¿Sí? Estas son las siguientes. Primera, la famosa prueba de estimación puntual. Prueba de estimación puntual. Este tipo de pruebas dice que hacen referencia al cálculo de valores que apuntan hacia el verdadero valor poblacional. ¿Sí? Directamente. Al calcular los valores, ¿sí? Me van a dar directamente un valor poblacional directo. Apunta directamente hacia el verdadero valor de la población. ¿Listo? Como por ejemplo, dice acá, estimación de una media o de una prevalencia. ¿Sí? Nosotros no podemos decir cuál es la media promedio de los niños en el curso cuarto en cuanto a estatura, ¿sí? Yo no puedo decir, porque tenemos que sacar es un promedio, cuántos miden 1 metro, 1,5 metros, ¿sí? 2 metros. Nosotros no podemos, tenemos que sacar es un promedio, ¿sí? Cogiendo toda la población, ¿sí? Dividiéndola por todos los elementos que tiene hasta que me arroje una media. Pero esa media va a ser un valor totalmente verdadero, ¿sí? De la población poblacional, dentro del espacio muestral. ¿Listo? Estimación de una media o de una prevalencia. Tenemos también las famosas pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Es una regla que especifica cuando se puede aceptar o rechazar una afirmación. ¿Sí? Ojo que aquí la estamos tomando como una regla. ¿Es necesario que dentro de las probabilidades existan las hipótesis? Lógicamente. Siempre va a salir preguntas. Siempre vamos a tener como afirmaciones de aceptación o de rechazo, ¿sí? Sobre una población o sobre un elemento. ¿Listo? Dependiendo, dice, de las evidencias proporcionadas por una muestra de datos. Aquí, dentro de la prueba de hipótesis, se cuenta que ya entramos a manejarlas por medio de las muestras de datos. Si no tengo muestras, no puedo sacar pruebas de hipótesis. Muy difícil. ¿Sí? Entonces, la prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por ¿quién? Por la señora muestra. ¿Listo? Examina dos hipótesis dentro de la estadística inferencial. Examina dos hipótesis opuestas sobre una población. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
¿Sí? ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la afirmación contraria. En otras palabras, la afirmación negada. ¿Sí? A lo que tomamos como hipótesis. Si yo tengo, a ver, le voy a colocar un ejemplo similar, matemático. Si yo quiero convertir, si tengo menos 5y igual 0, ¿sí? Y quiero despejar la y, ¿cómo niego? ¿Cómo trato de quitarle esa negatividad del lado derecho, pasarla al lado izquierdo? Sencillo, ¿sí? Tengo menos positivo, perdón, y lo paso al otro lado a negativo, convirtiendo ese valor y esa expresión en negatividad. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Si tengo una hipótesis, ¿sí? Cualquiera, no sé si es nula o si es alternativa, tengo una hipótesis cualquiera que diga la hipótesis, la población de las mujeres está en riesgo de entrar en un diagnóstico cancerígeno. Cancerígeno, la pregunta. Entonces, ¿cómo sería la hipótesis nula? La probabilidad de que las mujeres no tengan cáncer, la niego, con la letra no, que no tengan diagnóstico de cáncer, ¿existe? ¿Listo? Es cambiar la hipótesis que yo tengo, la convierto en negativa completamente. ¿Listo? Y la otra hipótesis es la famosa hipótesis alternativa. ¿Sí? Sin ser redundantes, una alternancia es: si no puedo coger la primera hipótesis, así sea nula o sea una hipótesis normal, pues tengo la alternancia de escoger otra. Me puedo quedar con la hipótesis nula, me puedo quedar con otra hipótesis, ¿sí? Una hipótesis alternativa. Es la que usted dice, podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto, que es no cierto, es aquí. ¿Sí? Entonces, puede ser que esta hipótesis de acá sea cierta o que no pueda ser cierta, pero tú tienes que tener un manejo de hipótesis alternativa. ¿Me funciona la primera o será que va a funcionar la segunda? O simplemente yo niego esa hipótesis. ¿Listo? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Tenemos el siguiente enunciado. Si estudiamos como hipótesis alternativa que la estatura media de la población de un pueblo de 20.000 habitantes es de 1.70 metros, ¿sí? Y tomamos como muestra a 50 habitantes. Si yo tengo este enunciado, la hipótesis nula sería lo contrario, ¿verdad? Si estudiamos como hipótesis alternativa que la estatura media de la población de un pueblo de 20.000 habitantes es de 1.70 y tomamos como muestra 50 habitantes. La hipótesis nula sería lo contrario. ¿Cómo será? Pues sencillamente, como aquí les dije a ustedes, la negatividad la vamos a colocar dentro de la hipótesis, ¿sí? Pues sencillamente, volvemos nula esta hipótesis que puede ser alternativa, ¿sí? La hacemos nula colocando que la estatura media no es de 170. ¿Sí? Entonces, la población de un pueblo de 20.000 habitantes no es de 170. ¿Listo? Si de esos 50 habitantes la estatura media es de 170, rechazamos la hipótesis nula, obviamente. Y aceptamos, ¿cuál? La alternativa. Porque dentro de aquí, chicos y chicas, para que me entiendan un poquito más, dentro de este enunciado que yo les estoy aquí dando vuelticas con el cursor, ¿sí? Dentro de este cursado existen dos hipótesis, ¿sí? Una que puede ser la que sale positivo aquí, que es de 170, y la otra que es la que no es los habitantes de 1.170, ¿sí?
convirtiendo todas estas dos, en una positiva, en una negativa, convirtiendo estas dos en una hipótesis alternativa. ¿Listo? Bueno. Ya cerrando las pruebas de hipótesis, vamos a pasar a las famosas pruebas paramétricas. ¿Sí? Las pruebas paramétricas. Dice que son una herramienta estadística. ¿Sí? Diría que todas las pruebas paramétricas, verticales, horizontales, finitas, infinitas, si son pruebas, siempre van a ser herramientas para nosotros. Porque una vez que nosotros evaluemos el objeto de estudio, evaluemos y recolectemos la información para nuestra investigación o dentro de nuestras probabilidades experimentales, ¿sí? Me van a ayudar, vamos a sacar resultados estadísticos o probabilísticos y me van a ayudar, ¿sí? Como herramienta para poder empezar a analizar y a minimizar los riesgos o el margen de error que este presenta, ¿sí? Entonces, dice que toda las pruebas paramétricas son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Parámetros. Creo que en la anterior clase, creo que en el anterior ciclo, ¿sí? Estábamos hablando nosotros, llegamos a hablar sobre los factores, ¿sí? Que afectan la población de estudio y cómo nosotros los empezamos a analizar. Hablamos también nosotros de parámetros, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro, por ejemplo, límite para la presión arterial? ¿Sí? Tiene que tener un parámetro. El médico tiene que saber hasta cuántas pulsaciones oprimir esa valvulita de aire, ¿sí? Porque si le da más, no, pues le revienta el grafo a uno, ¿me entienden? Entonces, todo tiene su parámetro, todo tiene su límite. Cuando es parámetros estamos hablando de intervalos, ¿listo? Entonces, las pruebas parámetro, ya que estas se convierten en unas herramientas estadísticas, me van a ayudar a encontrar los factores que están afectando y variando dentro de la población. ¿Listo? Ayudándome a conseguir un análisis de riesgo y evitar los márgenes de error. Esta muestra, dice, debe cumplir ciertos requisitos como el tamaño, ya que mientras más grande sea, ¿sí?, más exacto será el cálculo. Una prueba paramétrica, cuando nosotros la aplicamos dentro de un experimento, dentro de una probabilidad, ¿sí?, se nos va haciendo un poquito grande y un poquito más complejo. Pero entre más complejo y entre más grande, ¿sí?, nosotros vamos a llegar al valor más exacto. ¿Por qué? Porque hacemos más cálculos, ¿verdad? Hacemos más estadísticas, más probabilidades, van a haber más intervalos, más parámetros. Entonces, cada vez que nosotros hagamos eso, vamos a llegar al final casi del desglose y vamos a mirar que entre más cálculos nosotros hayamos hecho, más precisión vamos a alcanzar dentro de esta investigación, dentro de este experimento. ¿Listo? Entonces, por eso dice, la muestra, ¿sí?, depende de lo más importante, que es el tamaño. Si yo cojo, por ejemplo, como les digo, bueno, hagamos un ejemplo convencional, se podría decir, ¿sí? Tengo 5 de población, un espacio muestral de 5. ¿Cuál es la muestra? Yo cogí 1, ¿verdad? Pero si yo comparo y cojo las 5 en otra manito, 5 de población, y cojo 4 de muestra, ¿dónde va a haber más precisión, chicos? ¿En la que cogí una de muestra o en la que cogí las 4 de muestra? En la de 4, ¿verdad? Va a salir más preciso la situación. Bueno, entonces depende del tamaño. Entre más grande sea la muestra, más exacta serán nuestros cálculos. Listo. ¿Sí van conmigo, muchachos? ¿Está todo en orden? ¿Sí me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O continuamos? Profe, ahí vamos bien. Ah, listo. Ok, perfecto. Por ende, dice, la estadística inferencial, ¿sí? Aquí un enunciado, un resumen pequeño que les he colocado, ¿sí? La estadística inferencial es sumamente útil
en el análisis de poblaciones y tendencias. ¿Sí? En otras palabras, es una rama de la estadística que se especializa directamente en las poblaciones, en las muestras, ¿sí? Y en las tendencias de estas. Para hacerse una idea, dice, posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas, ¿sí? Depende de las condiciones que existan, ¿sí? Van a existir un tipo de acciones y reacciones. Bueno, las palabras es el comportamiento de la población o de las muestras, del objeto de estudio que yo estoy realizando, ¿sí? Que estoy realizando. Pero dice, ojo, que hay una notica importante. Pero ojo aquí. Esto no significa que se las pueda predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta. ¿Sí? Como yo les decía, profe, yo escogí de toda esta población, escogí una muestra grande, profe, para que me salga bien preciso la situación. ¿Sí? Sí, claro, te felicito, va a salir con más detalles, más cualidades, más características, más análisis, ¿sí? Vas a dar un aporte mucho más grande, pues, a la comunidad y a la sociedad, ¿sí? Pero eso no significa, ¿sí?, que la ciencia y que ese proyecto que ella esté elaborando sea 100% exacto, ¿sí? Lamentablemente, no existe esa exactitud, la probabilidad de que un experimento sea 100%, ¿sí?, sin margen de error, es casi nulo, ¿sí? Pero sí lo que nosotros podemos hacer con esta estadística inferencial es realizar una aproximación máxima, ¿sí?, posible al resultado final, que han dado resultado, ¿sí? Que el 99.999999% ese medicamento quita funciona para las personas hipertensas, ¿sí? El margen de error es mínimo, 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 pero existe, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los científicos para poder llegar a ese resultado final, a tratar de pelear con esa ciencia exacta? Pues estudios tras estudios, ¿sí? Análisis, volvían y cogían otra población, volvían y cogían otra muestra, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Ser continuos, perseverantes, hasta llegar a sacar la máxima aproximación, ¿sí?, de la proyección, de la visión que ellos tuvieron en un comienzo. Miremos unos ejemplos de estadística inferencial, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la primera imagen, personas en la tajadita amarilla, personas en la tajadita morada, azul, roja y verde. ¿Eso qué me da a entender? Que estos son diferentes a estos individuos, y que los rojos y que los verdes y que los azules, cada uno en un grupito, están clasificados, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Los que pensamos con la bolita azul estamos de un lado, y los que pensamos con la bolita naranja estamos de otro lado. O también aquí, el famoso Trump, que es el de lo de las elecciones que existieron, ¿sí? A esto hacemos referencia, ¿sí? En estadística inferencial hacemos un ejemplo como los sondeos de tendencias de votos, ¿sí? Eso es una estadística inferencial. ¿Por qué? Un sondeo de tendencia de votos es una estadística inferencial porque antes de una elección, siempre, antes de cualquier tipo de elecciones, no solamente las de Trump, ¿sí? Antes de una elección importante, diversas encuestadores o encuestadoras, ¿sí?, sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, pueden ellos entrar a inferir tendencias. Por ejemplo, lo que hacen, a ver, ¿cómo les digo? Los asesores de campaña. Ellos hacen un sondeo. Uy, no, a ver, si nos vamos
para el estrato 6, el estrato 6 hagamos esto, ellos van a favor de Trump, bueno, tantas cosas, empiezan a analizar la situación, ¿sí? Realizan un sondeo, ¿sí? Clasificando quién va, por ejemplo, por este candidato y quién no. ¿Y cuál es de esta población la que no va a votar por el señor Trump? ¿Qué vamos a hacer para ganarnos a esa población? ¿Listo? Entonces ellos hacen un sondeo, analizan esas muestras que ellos están mirando, ¿sí? Y pues obviamente van a saber por poco o no por mucho al 100% quién es el favorito y quién va a ser el segundo. Hacen un pequeño sondeo, ¿sí? Para empezar a trabajar. Eso es, puede ser un ejemplo de estadística inferencial. Vamos a ver la segunda. Bueno, aquí hay una persona con una idea, examinando con la lupita pues a un grupo, a nuestra población, ¿sí? Acá también selecciona, acá también los está observando. Hacemos referencia que tenemos un ejemplo de análisis de mercado, ¿sí? ¿Cómo aplicamos la probabilidad diferencial dentro del análisis de mercado? Dice, por ejemplo, las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing, piden asesoría, ¿verdad? Pues obviamente pues para que nos ayuden a analizar en dónde se encuentran los mejores nichos, pues para que salga beneficiada mi empresa, ¿sí? Entonces, nichos de mercado a través de diversas herramientas, estadísticas y diferenciales. ¿Cómo hace esta gente, ¿sí? Para descubrir que existe ese nicho que le sirve a la empresa? ¿Sí? ¿Cómo hace esta persona, este agente, este agente de marketing, por ejemplo? ¿Cómo hace él? Pues acude, ¿sí? A las famosas encuestas o focus group, ¿sí? ¿Qué significa focus group? Grupos focalizados, ¿sí? Grupos focalizados. Entonces, ya aplicando las encuestas en estos grupitos focalizadamente, ¿sí? Empiezan pues ellos a aplicar estas herramientas, las encuestas, y van a descubrir qué nicho sirve o no para la empresa, ¿sí? ¿Qué nicho aquí lo vamos a explotar? ¿Sí? Vamos a sacarle jugo, porque aquí hay de sobra productividad. ¿Listo? Entonces, a partir dice de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y en qué contexto. Eso es lo que hace, ¿sí? Una probabilidad diferencial. En el análisis de mercado, el saber a dónde nosotros nos vamos a focalizar para empezar a sacar inferencias y conclusiones. Otro ejemplo de estadística inferencial, nuestro famoso COVID, ¿sí? Aquí vemos una señora que está, creo que midiendo los 2 metros de pupitre a pupitre en un salón de aula, en un salón de curso. Tenemos acá los médicos a nivel mundial, nos están diciendo, ojo, que hay una lupa grandísima con un virus que está afectándonos. Tengan cuidado, ¿verdad? Regado por todo el mundo. Hacemos referencia a un ejemplo de la estructura de la probabilística inferencial a lo que se denomina epidemiología médica. Epidemiología médica. ¿De qué se trata? Dice, teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar a conclusiones respecto a qué medidas públicas. Es obligación de los médicos, de los científicos, hasta del gobierno, hasta del mismo Duque, nuestro mismo presidente, ¿sí? Tomar una medida pública y divulgarla, hacerla conocimiento, darla a conocer, se podría decir. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Pues para evitar que este virus, COVID, ¿sí? Se propague y nos mate. Si el gobierno se hubiera quedado calladito, ¿sí? Si hubiera quedado callado, uy, no, que hemos callado, que sea una gripa, que sea normal, se está muriendo la gente ya, pero, ¿sí? Es deber de ellos
deber completamente de ellos, no estuvieran en la cárcel, porque ellos tienen que hacerlo esto público, porque es una epidemia. ¿Sí? Los médicos tuvieron que haber descubierto de ellos en primera instancia porque son los que atienden al paciente. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sí? Dentro de todo el hospital se están muriendo por los mismos síntomas. Ellos no se pueden quedar callados. Por eso todo hospital está conectado con el centro de salud, ¿sí? A nivel nacional. Ellos son los que llevan el reporte donde dicen, hoy murieron tantas personas, hoy entraron tantas personas a UCI, ¿sí? Y todo lo demás. Esas medidas públicas, ¿sí? Dentro de la epidemiología médica son necesarias y así lo mismo en los diferentes campos. Una estadística inferencial. Nota número 1, dice, unas pequeñas notitas. La estadística descriptiva, ya entramos en comparación con la estadística inferencial. La estadística descriptiva, a diferencia de la inferencial que acabamos nosotros de hablar, no se preocupa por conclusiones. La estadística descriptiva no saca conclusiones, la inferencial la saca. ¿Sí? Entonces, la estadística descriptiva no se preocupa por las conclusiones, ni por las interpretaciones, ni por hipótesis a partir de lo reflejado por la muestra. ¿Sí? A diferencia de la inferencial, que sí aplica interpretación, saca conclusiones, ¿sí? Interpreta, proyecta, saca hipótesis por medio de una muestra. Eso es lo que hace la inferencial para que ustedes tengan en cuenta este concepto. Sino por los métodos idóneos para la organización de la información que contiene y poner en evidencia sus características esenciales. ¿Sí? Esto es lo que hace la estadística descriptiva, para que ustedes tengan en claro estos dos conceptos. Esto es lo que hace la estadística descriptiva. Miren. Estadísticas. ¿Sí? ¿Qué hace la estadística descriptiva? Simplemente me organiza la información que yo tengo. Me organiza los datos. Me organiza la recolección de datos. Que yo le diga, uy, organíceme por favor estos datos que tengo aquí y póngamelos en este tipo de gráfica, lineal, en 3D, en 2D, en pastelito, como nosotros le decimos, ¿sí? Entonces, es muy diferente la estadística descriptiva a la diferencial. Nota número 2. Dicho en otras palabras, se trata de la estadística objetiva, comprometida con la presentación de los datos. ¿Sí? Si yo les digo qué estadística, qué estadística es más objetiva, ¿sí? De ver directa, de mirar directamente, ¿sí? La estadística descriptiva va a resultar ser más objetiva que la inferencial, ¿sí? ¿Por qué? Dice, comprometida con la presentación de los datos textual, gráfica o cuadros, como lo están viendo aquí ustedes, y las operaciones matemáticas, que pueden aplicarse para obtener mayores márgenes de datos, nuevas informaciones o frecuencias y variabilidades exactas. ¿Listo? A diferencia de la inferencial, ¿sí? Nosotros ya estamos manejando, entramos directamente al estudio directo de la muestra de la población, ¿sí? Ya al entrar a la muestra y a la población, dése cuenta que esta grafiquita que aquí estoy colocando aquí, está pendiente, es un poquito como, no poquito, mucho más compleja, mucho más precisa que esta gráfica elaborada en Excel. ¿Verdad? Ya manejan, es un plano cartesiano, se podría decir directamente en 3D y milimétricamente, a punta de fórmulas, ¿sí? A punta de intervalos, mucho más compleja, ¿sí? Y precisa que esta gráfica que simplemente nos organiza la información. Miren aquí otro ejemplo, ¿sí? Maneja más valores, más parámetros, más intervalos. ¿Listo? Diferencia entre estadística descriptiva
y estadística inferencial. Por aquí. A ver si me queda la pantalla por aquí. Un minutico. Siguiendo ya en el mismo ambiente de la estadística inferencial, ya miramos para no confundirnos con la estadística descriptiva, ¿sí? Como la inferencial maneja todo lo de la muestra, se focaliza directamente y le saca jugo a la muestra al máximo, ¿listo? Existen unas técnicas de muestreo, son técnicas que nosotros también tenemos que tenerlas en cuenta cuando nosotros entremos ya en la parte de recolección de datos. ¿Qué técnica voy a utilizar yo para poder sacar esa muestra, una muestra la mejor completa y la más exacta dentro de mi población? ¿Listo? Entonces dice, existe el muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. Perdón. Esta técnica, dice, consiste en extraer elementos de la población mediante una regla sistematizadora que previamente hemos creado. Dice, así, numerada la población, se elige al azar o aleatoriamente un primer elemento base. Partiendo de este, se aplica la regla para conseguir los demás hasta conseguir el tamaño de muestra adecuada. ¿Sí? Creo que yo ya les había dicho que en el momento en que nosotros apliquemos esta técnica de muestreo, ¿sí? Tenemos que ser justos, honestos y transparentes al escoger este tipo de muestra aleatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dejando, porque tengo corona, porque esta empresa tiene o no tiene corona, me voy allá a comprar los bizcochitos que me gustan y por eso no escojo a la otra empresa, ¿no? No, tengo que ser correcto y justo en este aspecto. Mirar que las empresas, por ejemplo, las empresas del espacio muestral, todas cumplan bajo los mismos requerimientos o bajo los mismos requisitos. Cojo todas las empresas que no superen, por ejemplo, 3 empleados ante la Cámara de Comercio. Cojo las empresas que no estén constituidas en la Cámara de Comercio en el año 2015 a 2016. ¿Listo? Entonces voy haciendo de eso, colocando limitantes, pero correctos, justos, porque para mí, ¿sí? Es de vital importancia escoger todos los elementos de la muestra y que se semejen, obviamente, que tengan semejanzas, porque si no, no voy a poder realizar este sistema aleatorio sistemático. ¿Sí? Bueno, puedes conseguir pues, de esa manera el espacio muestral adecuado. Este procedimiento, dice, de esta técnica aleatoria, este procedimiento conlleva el riesgo de dar resultados sesgados si en la población se dan periodicidades o rachas. ¿Sí? Yo ya les había hablado de lo que significa que es un resultado sesgado. ¿Recuerdan lo que les dije que es un sesgo? ¿Qué es un sesgo, chicos o chicas? ¿Ah? Eso ya vimos en la anterior clase. ¿Qué es un sesgo? ¿Ah? ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un margen de error. ¿Sí? Es un proceso como de estimación que no da resultados precisos en promedio. Es como esa brecha entre este y esto no entra ahí, no ingresa. Entonces, al hacer un muestreo aleatorio sistematizado, ¿sí? Me va a quedar algunos elementos dentro de la población que no los voy a poder estudiar simplemente porque no los quise meter, ¿sí? En esta técnica, en este muestreo. ¿Sí? Entonces mi investigación no va a ser 100%
fidedigna. ¿Por qué? Porque tengo una empresa que no cubría dentro del muestreo, entonces y me olvidé meterla, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber esas rachitas, esos sesgos dentro de esta técnica de muestreo. Se seleccionan, dice, los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada, ¿sí? Se den cuenta que aquí lo están dejando, puede decir, a criterio propio, ¿sí? O existe una fórmula también matemática que según la población yo tengo que tener, como yo les decía anterior, ¿ves? El 25%, el 50% de elementos de esa población, ¿sí? Que yo los vaya a escoger entre todos esos 100 elementos, quiero escoger solamente 50 y los cojo al azar, aleatoriamente, ¿sí? Estoy quitándole la posibilidad a los demás elementos de que queden dentro de esa técnica. ¿Listo? Bueno. Existe también el estudio, dice, características. Vamos a ver unas características. El estudio de determinadas características de una población se efectúa a través de diversas muestras que pueden extraerse de ellas, ya sabemos. Por eso una muestra es muy diferente al muestreo, ¿sí? El muestreo es la técnica, como yo estoy sacando el muestreo. Y la muestra ya está sacada. Entonces es muy diferente. La muestra es donde yo voy a empezar ya a estudiar mi probabilidad estadística y todas las demás. ¿Listo? El muestreo puede hacerse con o sin reposición. La técnica puede hacerse con o sin reposición. Y la población de partida puede ser infinita o finita. ¿Sí? Reposición. ¿Qué es reposición? ¿Qué es reponer? ¿Sí? Pues volver a poner algo. ¿Sí? Volver a colocar algo. ¿Sí? En el lugar donde estaba antes, si yo tenía primero esa muestra, yo puedo llegar al punto de volverla a reponer. No, quito esa muestra y pongo esta. Quito ese elemento aleatoriamente que escogí y vuelvo a reponer otro. ¿Sí? Lo puedo hacer tranquilamente. Nuevamente con el propósito, ¿no? Hacemos esta reposición con el propósito de reemplazar lo que falta en mi investigación, en mi proyecto, en mi probabilidad. ¿Sí? Una población finita, dice, en la que se efectúa muestreo con reposición, puede considerarse infinitamente teórica. ¿Sí? Estudios realizados dicen que cuando yo tenga, ¿sí?, un muestreo que extraigo de la población, tengo un muestreo, y que ese muestreo venga yo y utilizo la técnica de reposición, ¿sí?, se considera que la población, ¿sí?, es totalmente infinita teóricamente. ¿Se ve que yo en cualquier momento puedo hacer cualquier reposición? Ya no me estoy parando, ¿sí? Entonces, en cualquier momento yo puedo abrir esa muestra y empezar a reponer elementos, reponer y cambiar la muestra, reponer y cambiar la muestra. ¿Listo? Por eso lo consideran teóricamente una población infinita. También dice afecta a prácticos, también a efectos prácticos, perdón. Una población muy grande puede considerarse como infinita. Eso ya lo sabemos. Es como estudiar a todos los peces del mar y llegar a una conclusión. Se ha concluido que todos los peces son mamíferos. ¿Ah? ¿Cómo voy a comparar yo de una población de toda de la del mar, ¿sí?, porque cogí una muestra aleatoria de 500 pescados y resulta que esos 500 pescados salieron mamíferos, porque estaba en una zona, ¿sí?, de focas? Entonces, no puedo hacer eso, ¿me entienden? Entonces, toda población infinita, ¿sí?, es imprecisa. Imprecisa. Consideremos, dice, todas las posibles muestras de tamaño n en una población. Por lo general, en los módulos, y en el módulo, si ustedes han entrado por curiosidad a mirar este módulo en internet,
siempre identifican las posibles muestras, el tamaño de esta con la letra N, ¿sí? El tamaño de N es la muestra, es cuántas muestras yo tengo, estoy contando pues en mi evento, ¿listo? Para cada muestra, dice, podemos calcular un estadístico de media, desviación, la típica, la proporción, dice, que variará de una a otra. ¿Sí? Obviamente, nosotros con la muestra podemos hacer variaciones de cálculos, estadísticas, probabilísticas, obviamente tenemos que sacar la media, la desviación típica, proporción, bueno, promedio, la varianza, ¿listo? Así obtenemos, dice, una distribución del estadístico que se llama distribución muestral. ¿Sí? Si ya tengo yo un tamaño de mi población, un tamaño de N, ¿sí? En una población, ya tengo cómo sacar estadísticas, las medias, todo eso, ¿sí? Nosotros ya estamos hablando aquí ya de una distribución muestral. Las dos medidas, dice, fundamentales de esta distribución son la famosa media, ¿sí? Que es una variable muy grande, son la famosa media, y la desviación típica, también denominado error típico. Error típico. ¿Qué es la media? ¿Qué es la media? Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de los valores, ¿sí? Y luego la vamos a dividir entre el número total de valores. Hecha la media. Es un valor preciso. ¿Listo? ¿Y qué es la desviación típica? La desviación típica, a diferencia de la media, es la media de una variable respecto de su media aritmética. Aquí ya está sacando una media valor promedio y está sacando una media aritmética, adquiriendo siempre unos valores que son iguales o mayores que 0. La desviación típica, ¿sí? Es esta que se empieza a analizar si la pendiente o la curva o la campana en la gráfica, ¿sí? Que miramos anteriormente, tiene los valores iguales, deduce una cosa. Iguales a 0, deduce una cosa. Si son mayores o iguales que 0, deduce otra cosa. ¿Sí? Es una desviación típica que tiene como criterio dos medias, que son las variables, la media aritmética y también la variable promedio. Si no tengo media, no tengo desviación típica. Si no tengo desviación típica, no tengo media. Estamos hablando de una relación, ¿sí? Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Listo? Bueno. Les voy a mandar, chicos, por aquí, por el chat de aquí de esta tutoría. Necesito que miren un videíto. Uy, esperen, inicio. Es un videíto supremamente interactivo donde nos va a despejar muchas preguntas, ¿sí? Sobre esta temática de la probabilística inferencial. ¿Listo? Necesito que lo vean, es un video, ahorita no lo puedo transmitir ahorita por esta tutoría porque estoy grabando y me cancela automáticamente la publicación de este video porque le estoy robando obviamente los derechos de autor a otra persona, entonces no me permite visualizar el video con ustedes en la grabación, pero sí necesito que en este momento copien ese link, por favor, y lo peguen en la parte de dirección del navegador y lo empiecen a ver en este momento. Es un video muy proactivo y directivo, ¿vale? Para que lo puedan observar. El video tiene una aproximación de unos 8 minuticos. Por favor, me avisan cuando acabe, ¿sí? Y continuamos con la clase. ¿Listo? Entonces, comenzamos son las 2:35, damos inicio, chicos. Que les vaya bien, espero les guste. Me avisan, por favor.
Bueno, chicos y chicas, ¿cómo les pareció el video? ¿Sí lo miraron todos? ¿Sí? ¿Les pareció bien? Sí, sí, profe. Ah, listo, Melky, muchas gracias. Bueno, muchachos, ese ejemplo, ¿sí? Ese ejemplo que estaba dando de la vida cotidiana es muchas veces lo que nos puede pasar a nosotros también, ¿sí? Maneja conceptos de la estadística inferencial, ¿sí? Fácilmente, que vivimos al día a día, se podría decir, ¿sí? Dense cuenta que en ese video está manejando muchísimas variables ya de aproximación, ¿sí? Hablaba de la población de tipo de muestra, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Eso sería... Ya, paremos por acá. Eso sería todo por hoy. Espero pues que les haya... No vamos a sacar nota de esta clase porque sí la siguiente vamos a ¿qué es? A empezar ya otra temática de las técnicas de muestreo, pues ya a ejemplos aplicados se podría decir, ¿sí? Vuelvan a ver el videíto una y otra vez hasta que me entiendan, porque siempre quedan por ahí unos interrogantes para que ustedes puedan complementar ese conocimiento. Bueno, a ver, mira, por acá, espera un momento. Profe, Oh, sí, dime. que pues muchas gracias por la clase y que el video estuvo muy interesante, que nos va a servir mucho en nuestra vida cotidiana y nos llegó como le digo, a no entender muchas cosas, muchos interrogantes que se nos cruzaban, pero ya queda un poco más claro. Ay, listo, ya. Muchísimas gracias. De eso se trata. Bueno, que no nos quedemos simplemente con una tutoría, sino que también nosotros nos motivemos para seguir informándonos y consultándonos un poquito más sobre esta gran ciencia que es enorme, enorme, y cada vez que uno entra en un concepto, se desglosan más conceptos más todavía. Entonces, sí es un poquito de curiosidad y tener esa motivación para seguir aprendiendo. Bueno, chicos, como les decía, en esta clase no vamos a sacar nota, ¿sí? Yo diría que hasta el día viernes, si Dios lo permite, muchachos, tengo que volver a calificar sus ejercicios y volverlos a subir a la plataforma porque se nos presentó ese inconveniente pues en la calificación de estas dos primeras actividades. El último ensayo, que es la nota número 3, esa sí me está permitiendo subir las calificaciones, entonces voy a ir de atrás para adelante, voy a calificar el ensayo, que sería el taller 3, y de ahí me paso al taller 2, y de ahí llego al taller número 1. ¿Listo? Para ver si de pronto la plataforma no me falla. Cualquier cosita yo les estoy comunicando, muchachos, que tengan un buen fin de semana, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense, por Gracias favor. a usted, profe. La verdad es que la clase estuvo excelente. Bueno, Melky, me alegra. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Gracias, adiós, chao. Gracias, profe. Adiós, chao, te cuidas. Gracias, profe. Hasta luego, que estés bien, adiós. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, chao, Carlos. Adiós.